Amén. Él es grande. Él es grande. Y así hemos venido a traer, Señor amado, ofrendas y diezmos, Señor. Lo que tu pueblo haya traído, Señor, te pedimos, Señor, que lo recibas y que sea de lo grato ante tu presencia. Y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo que los ha traído, los que no han podido también, Señor. Tú conoces, Señor, los corazones, Señor. Allá donde están en sus casas nuestros hermanos, te pedimos bendición para cada uno de ellos también. En el nombre de Jesús, recibe estas ofrendas. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento en esa bendición. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos, bienvenida a la visita que está con nosotros, a Julio. Y algunas familias dijeron que no iban a poder venir, por eso no están aquí, pero ya para el viernes van a estar aquí. Así es que el viernes va a estar aquí lleno porque va a ser de jóvenes. Amén. Aquí van a venir todos los jóvenes, los que están ahora y los que faltan. Van a llegar porque va a ser un día especial para ellos. Van a tener un predicador, ¿verdad?, exclusivamente para los jóvenes y claro, para todos nosotros. Así es que no falte ningún joven ese día, el viernes, pasado mañana. Bueno, pues, ¿qué tal si le damos lugar a la palabra de Dios en esta hora? Y vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a hablar de lo que está a punto de acontecer ya pronto. ¿Cuántos están esperando su venida? Todos debemos estar esperando la venida del Señor, todos lo que somos la iglesia. Vamos a hacer una oración y así que el Señor me dirija y que podamos recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Padre Santo, Padre bueno, Señor, me presento delante de ti, Señor, y te pido que seas tú y no yo, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, y que así todos podamos recibir, Señor, toda tu palabra, Señor, que tú vas a traer en esta tarde, Señor, en esta noche, y que allá en las casas nuestros hermanos también puedan recibir, Señor, este mensaje, Señor, que tú vas a traernos. En el nombre de Jesús, en tus manos me pongo y te pedimos que nos des entendimiento para recibirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos primeramente al libro de Mateo, al capítulo 24 y del versículo 37 al 42 vamos a leer. Porque allí está hablando de la venida del Señor, de la venida de Cristo. Y siempre tenemos que estar anhelando su venida, porque el Señor no retarda su promesa, como dice la Biblia, según algunos la tienen por tardanza, dice el apóstol Pedro, sino que Él es paciente para con nosotros, no esperando, esperando que, ¿verdad?, que todos procedan al arrepentimiento, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Él quisiera que todo el mundo fuera salvo. Él quisiera que todo el mundo, que toda la gente fuera al cielo, que nadie se perdiera. Pero sabemos que Él nos dio un libre albedrío en lo cual nosotros podemos escoger, porque Dios no quiere robots. Él no controla y quiere que voluntariamente cada uno de nosotros busque su presencia, busque su rostro y busque llegar al cielo. Así es que, pero el anhelo de Dios es que nadie se pierda, es que todos procedan al arrepentimiento. Pero lamentablemente muchos se pierden porque no quieren buscar la presencia de Dios. No quieren buscar a Dios, no quieren aceptar a Cristo y se pierden lamentablemente. Vamos a leer del 37 al 42 de Mateo capítulo 24. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese es el consejo en el último versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir nuestro Señor. El día ni la hora nadie lo sabe. Estamos esperando su venida, pero nadie sabe cuándo va a llegar, cuándo va a venir por su iglesia. Lo que dice ahí es que estemos velando esperando su venida, para que no nos sorprenda como ladrón en la noche, como vamos a leer otros versículos en otros libros.
Así es que el consejo es que velemos, hermanos. Y más ahora que ya estamos, yo le puse a este mensaje, la iglesia en tiempos finales. Ese es el título. La iglesia en tiempos finales. La iglesia de Cristo. Estamos en los finales tiempos. Estamos en tiempos donde no podemos ignorar que todo lo que está pasando ya está a punto de aparecer el anticristo, que va a gobernar a todo el mundo. El anticristo es el que va a gobernar por 7 años este mundo, va a tener control de todo, y la iglesia, esperemos que ya no estemos aquí. Esa es la esperanza de nosotros, la iglesia, que vamos a ser arrebatados. Por eso se va a hacer el mensaje dirigido al arrebatamiento. Así es que ya desde hace 2000 años atrás que han estado esperando la venida de Cristo, desde que se escribió la Biblia, desde que apóstol Pablo y los apóstoles escribieron esta palabra, ya estaban esperando al Señor. Ya estaban esperando su venida, porque como dijo Jesús, que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, a la vez que la iglesia que nació la iglesia, y había mucha persecución en ese tiempo, pues ya estaban esperando su venida, porque había mucha persecución, había muchos mártires, y fueron pasando los años, los siglos, y seguimos esperando su venida, la iglesia. Pero ya el apóstol Pablo, por eso escribió esas epístolas, donde vamos a estar ahorita en breves minutos, yendo a las epístolas que él escribió, para darnos cuenta que ya ellos esperaban la venida de Cristo. Ya las iglesias de ese tiempo ya estaban esperando su venida. Y todos murieron, todos durmieron, como dice ahí también, y ya están en el cielo. Ellos se quedaron esperando la venida de Cristo y no llegó. Pero ahora nosotros estamos más cerca. Cada día estamos más cerca de la venida del Señor. Entonces no podemos estar vacilando con las cosas de Dios. No podemos estar nosotros jugando con que falta mucho tiempo, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero viendo todo lo que está aconteciendo, ya estamos en tiempos finales. Ya estamos a punto de ser arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados. Entonces la iglesia tiene que estar alerta para cuando eso acontezca. Dice, todo está preparado para tal acontecimiento, lo que es el arrebatamiento de la iglesia. La tecnología va de aumento en aumento, como dice Daniel en el capítulo 12 y versículo 4. Ya estamos en tiempos donde porque Daniel y Apocalipsis, el libro que escribió Juan, esos dos libros están unidos, están enlazados, hablando de estos tiempos que estamos viviendo y de la venida del Señor. Entonces ahorita nos vamos a dar cuenta que ya Daniel ya estaba hablando, profetizando de que van a resucitar muertos. Y Juan el apóstol también en Revelación, en Apocalipsis también están unidos, porque están enlazados los dos libros. Vamos a leer el versículo 4 y luego vamos al versículo 1 del capítulo 12 al 3. Pero aquí hablando de la tecnología, lo que es la ciencia, versículo 4 del capítulo 12 de Daniel dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cómo está la gente y cómo va a estar la gente más adelante? Ahorita apenas son principios de dolores. Si esta pandemia sigue, si lo que se está pronosticando sigue, hermanos, la gente va a andar corriendo de aquí para allá. La gente va a andar buscando trabajo, va a andar buscando un bienestar y van a correr de aquí para allá y de allá para acá. Unos de aquí se van a ir a otros estados, de otros estados van a venir para acá y van a andar la gente buscando un mejor lugar, un mejor trabajo. Porque así como se está pronosticando la situación, hermanos, esto no se ve que va por buen camino, pero claro, se están cumpliendo las profecías. Pero la iglesia no tenemos que temer, porque la iglesia que está bajo el abrigo del Altísimo, nosotros dependemos de Dios. Y no podemos movernos por las circunstancias, no podemos movernos porque aquel se fue para allá, porque aquel corrió para acá,
porque aquel se vino, porque aquel se fue, yo también voy a hacer lo mismo, yo también voy a correr para acá y para allá, a ver dónde está mejor la vida, porque nosotros tenemos que estar conscientes de que somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y si nosotros nos mantenemos en comunión con Dios día con día, Dios nos va a dirigir y Dios nos va a dar paz donde quiera que estemos. Y si nos tenemos que ir para un lugar, tiene que ser Dios, no la opresión, no las circunstancias, no lo que esté pasando, porque tenemos comunión con Dios y Dios nos va a guiar con su Espíritu Santo. Así es que ese versículo dice, muchos dicen que, dice, pero tú, Daniel, cierra, dice, las palabras del libro dice, del libro hasta el tiempo del fin. O sea que el libro que escribió Daniel se cerró y se selló, porque no era para entonces. Pero ya, en Apocalipsis vamos a ver en un instante donde ya a Juan le dice que no lo selle, porque ya está, el tiempo ya está corto. Dice, y la ciencia aumentará. La ciencia ha aumentado, hermanos, con pasos agigantados. La ciencia, sabemos que en este último siglo se han inventado tanta cosa, la tecnología, y tanta cosa que se ha inventado que ya estamos en los tiempos que dice Daniel. Estamos en ese versículo. La ciencia se aumentó. Hace 100 años que yo veo las películas digamos, en los años, digamos, al principio del siglo, me gusta ver esas películas y yo veo cómo vivían ellos. Si usted va a las películas digamos, de 1910, 1920, que se filmaron, o sea, en esa época, o que la película está basada en esa época, pues todos los carros eran jalados con caballos, las carretas, esos eran los caballos, digo, los carros de ese tiempo. Usted ve, en esas películas usted no ve un carro de lámina, no ve un carro de los que usamos ahora, porque ese tiempo era así. No se miraban carros, no se miraban más que carretas. Y hace apenas 100 años atrás. O sea, y en estos 100 años se inventó todo lo que vemos. Aviones, carros, barcos, cruceros. Hay cruceros que son una ciudad adentro del mar. Los cruceros. O sea, los cruceros. Esos son una ciudad adentro del mar. Yo estaba viendo algunos hace semanas atrás, documentales de los cruceros. Y haz de cuenta que es una ciudad flotando. Entonces, es algo que la ciencia ha aumentado tanto, como dice Daniel, donde ya estamos en estos tiempos. O sea que ya no hay que esperar qué más va a pasar, porque lo que estamos esperando es la venida de Cristo y después la gran tribulación para los que se queden, los que no van a ser arrebatados, los que no son la iglesia. Por eso, si usted no es la iglesia, si usted está apartado, usted no le interesa, tiene que interesarle de ser hijo de Dios, porque Jesucristo va a venir por su pueblo, y aquellos que no están sellados con el Espíritu Santo se van a quedar, pero todos aquellos que son sellados con el Espíritu Santo, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Salvador, seremos arrebatados si estamos esperando su venida, con nuestras vestiduras blancas, resplandecientes, sin mancha y sin arruga. Ahora vamos al versículo 1 del capítulo 12 de Daniel y vamos a leer hasta el 3. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vuelve al versículo 2 para hablar un poco del versículo 2. Dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados.
Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque todos los que han muerto, todos van a resucitar. Unos para vida eterna con Dios, aquellos que vivieron una vida en santidad, que escogieron a Dios, y los que murieron en pecado, que nunca se arrepintieron, esos van a ser despertados para vergüenza, como dice ahí, y confusión perpetua. Porque ellos nunca van a estar en la presencia de Dios, porque no escogieron a Dios, sino escogieron vivir una vida de vanidades, una vida de pecado, y nunca se acercaron a Dios. Así es que en aquel tiempo todos serán resucitados, pero unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza y perpetua. Ya Daniel está hablando de lo que es la resurrección, es lo que dice sus versículos. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 22 y versículo 10, porque aquí Dios le dice a Daniel que selle, porque no es el tiempo. Pero Apocalipsis capítulo 22 y versículo 10, le dice el ángel a Juan, que en realidad es el Señor, dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. De Daniel a Juan ya habían pasado más de 600 años. Y a Daniel se le dijo, no, sella este libro. Pero a Juan se le dice, no lo selles. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ya hacen 2000 años y ya el tiempo estaba cerca. Imagínense 2000 años atrás, ahora está más cerca la venida del Señor. Y vamos a leer el versículo 11 y el 12. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. El 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Lo que está diciendo el versículo anterior, el 11 dice que el que es injusto, pues que siga siendo injusto. En otras palabras, el que no se quiera arrepentir, pues que no se arrepienta, que siga su vida, pero va a pagar las consecuencias. Dice, y el que es inmundo, pues que siga inmundo, ya que no quiere atender a la palabra de Dios, que siga inmundo, pero va a pagar las consecuencias. Y el que es justo, que practique la justicia. Todos nosotros, la iglesia de Dios, nos consideramos, la Biblia nos considera justos porque Jesucristo nos justificó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, como dice el capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Hay que practicar la justicia. Si somos justos, entonces practiquemos la justicia, seamos justos. Y el que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, el que es apartado para Dios, pues sígase santificando, porque nunca vamos a estar al 100% en la santidad. Esto es un procedimiento día con día. Así es que día con día nosotros tenemos que estar santificándonos para Dios. Esos son los consejos para la iglesia. El que sea justo, practique la justicia. El que sea santo, sígase santificando. Así es que ese es el trabajo de nosotros. Dios ya hizo su parte, ya Jesucristo murió. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte, santificarnos y vivir en justicia para poder ser levantados al cielo. No sabemos cómo va a suceder lo que es el arrebatamiento, pero dice la Biblia que vamos a ser arrebatados, pero nadie sabe. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, en todo el mundo va a haber un caos, la gente va a estar turbada, que qué pasó, porque muchos desaparecieron. Muchos van a ser arrebatados, van a ser levantados, lo que es la iglesia, y todo el mundo va a estar confundido, porque no van a saber a dónde se fue la gente. Los que se quedaron y que un tiempo le sirvieron a Dios y se apartaron, esos sí van a saber, porque se van a dar cuenta que se quedaron y no fueron arrebatados. Y ellos son los que van a pasar la gran tribulación. Esos son los que van a sufrir, porque los que no están apartados, los que no conocen a Dios y que son ateos, ellos van a estar con el anticristo, porque el anticristo les va a dar todo lo necesario para vivir. El anticristo va a gobernar. Por 3 años y medio va a haber paz y seguridad. Y todo va a aparentar como que todo está bien. Pero después de 3 años y medio se va a levantar y se van a dar cuenta
que era el anticristo. Entonces los que van a sufrir la gran tribulación más que nada son los que se queden, que conocen la palabra. Los que no conocen la palabra y que no conocen a Dios, eso no les va a importar. Y ellos mismos van a entregar a los cristianos. Aún los mismos familiares los van a entregar al anticristo, al gobierno del anticristo. Porque la misma Biblia lo dice, que Jesucristo dice que los padres entregarán a los hijos, el hermano al hermano, los van a entregar al gobierno del anticristo, porque se quedaron. Así es que usted no se quede, hermano, usted manténgase en santidad, manténgase viviendo en justicia, para cuando aparezca el Señor en las nubes, seamos arrebatados. Ahorita vamos a ir a esos capítulos donde habla del arrebatamiento. En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 a los 58, allí habla cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Al decir que no todos dormiremos, quiere decir que no todos moriremos. Aquí esa palabra se traduce en que en dormir, que están muertos. Por eso, he aquí no os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Tanto los que murieron van a ser transformados, porque aunque estén en el polvo de la tierra, van a recibir un cuerpo incorruptible, y los que quedemos, como dice aquí el apóstol Pablo, porque él estaba esperando la venida del Señor, él todavía estaba esperando que el Señor viniera cuando él estuviera vivo. Por eso dice, los que quedemos, dice, pero seremos transformados. El cuerpo de los que están vivos va a ser transformado en un cuerpo glorificado. Sigue diciendo el 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos serán, dice allí, resucitados, incorruptibles. Todos aquellos que murieron hace miles de años, que ya no hay más que el polvo de sus huesos, van a agarrar un cuerpo, van a recibir un cuerpo, van a resucitar. Y los que quedemos vivos, como dice ahí el apóstol Pablo, seremos transformados. El cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado, en un cuerpo celestial, como el que tenía Jesús cuando regresó de la tumba y que anduvo con sus discípulos por 40 días. Él tenía un cuerpo glorificado. Él podía traspasar las paredes, él podía comer, él podía trasladarse, así como desaparecer de aquí y aparecer en otro lugar. Así va a ser el cuerpo de los que estén en ese tiempo cuando venga el Señor y que estén vivos, que es la iglesia. Sigue diciendo el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario porque la carne y sangre no van a heredar el reino de Dios. La Biblia lo dice. O sea que nuestro cuerpo tiene que ser transformado en un cuerpo glorificado, porque esta carne que usted ve no va a heredar el reino de Dios. Esto se tiene que transformar y va a ser un milagro, va a ser algo que Dios va a hacer y no sabemos cómo, pero Él lo va a hacer porque Él es poderoso para hacerlo. Nosotros, la iglesia, lo que tenemos que hacer es solamente creer su palabra. Dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. En otras palabras, los que no mueran, que van a ser arrebatados, no van a haber muerte. Si el Señor viene en estos días y estamos vivos, no vamos a ver muerte. Por eso nos vamos a burlar de la muerte. Dice el otro versículo. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquellos que han sido arrebatados vivos al cielo, le van a decir a la muerte, a ver, tú no tienes potestad conmigo. Porque les tocó ser transformados en este cuerpo sin ver muerte. Yo estoy esperando ese momento, hermanos. Yo no me quiero morir. Pero si el Señor me lleva antes, como quiera voy a ser resucitado. Pero aquí dice que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquellos que no vean muerte se van a burlar de la muerte con esas palabras.
Sigue diciendo el 56. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. O sea que la muerte tiene poder por el pecado, que nosotros vinimos contaminados del pecado por causa de Adán. Entonces por eso morimos, porque si no hubiera pecado Adán y Eva, nunca hubieran muerto, no hubiera de haber muerte. Pero a causa del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, ahora nosotros, por causa del pecado que está en nosotros, que es un germen, pues vemos muerte. Y dice el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que nos da la victoria, porque nosotros en realidad no hemos hecho nada. Él lo hizo todo para nosotros. El 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Mientras viene el Señor, mientras aparece el Señor y somos arrebatados, hay que seguir firmes. Hay que seguir firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. No dejemos de congregarnos, mantengámonos firmes en la fe, creyendo a Él, esperando su venida, esperando que de un momento a otro, seremos arrebatados, creciendo en el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que todo lo que hagamos para el Señor tiene su recompensa, tanto aquí como allá en el cielo. Así es que ese es el consejo del apóstol Pablo, que nos mantengamos firmes, sin menguar, sino antes aumentar en fe, esperando su venida. También el mismo apóstol Pablo hace mención en la epístola de 1 Tesalonicenses acerca de este acontecimiento. Vamos al capítulo 4, versículo 13 al 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Aquí el mismo apóstol Pablo, que escribió Corintios, primera y segunda, y también escribió Tesalonicenses, primera y segunda, y otras epístolas más. Dice, tampoco queremos, hermanos, les habla a los tesalonicenses, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí les está dando un consuelo el apóstol Pablo, porque estaban muriendo muchos, los estaban matando, eran mártires, y unos morían, los mataban y otros morían naturalmente. Pero dice, no se entristezcan por los que duermen, por los que están muriendo, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hablando de que aquellos que mueren sin Cristo, ellos sí deben de estar tristes porque esos seres queridos de ellos se perdieron, porque no le servían a Dios, porque no eran la iglesia de Cristo. Dice, pero ustedes, dice, los que han muerto, dice, sus seres queridos, dice, no se entristezcan. Dice, los otros sí tienen por qué entristecerse, pero ustedes no. Porque sigue diciendo, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si sabemos que Jesús murió y resucitó, si creemos en la muerte y la resurrección, entonces también sabemos que los que mueran van a resucitar. Lo único que nos queda es el dolor de que murieron y que ya no los vamos a ver físicamente. Mi hermana murió el mes pasado y yo estoy en paz porque yo sé que un día la voy a ver. Entonces no me pongo triste porque no la tenemos. Ya está con el Señor, pero un día allá la vamos a ver. Sigue diciendo el 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, que los que quedemos vivos, en otras palabras, no precederemos a los que durmieron, los que ya murieron. El 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, dice que el Señor va a manifestarse y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. En otras palabras, todos nos vamos a dar cuenta que Él viene. Porque antes se decía que solamente vamos a ser arrebatados y que no va a haber ninguna señal, pero aquí dice que el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
En otras palabras, va a haber un ruido en todo el mundo donde Él se va a manifestar que Él viene. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para ese acontecimiento. Dice, y con trompeta dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que ya murieron, todos los que ya están, ¿verdad? Debajo de la tierra, los que ya murieron, serán transformados, serán resucitados. Resucitarán primero, dice. Primero van a resucitar los que ya murieron. Dice el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es un acontecimiento que va a suceder donde todo mundo va a estar, no va a saber lo que pasó con todos los que se fueron. Y dice que vamos a recibir al Señor en el aire. Los que resucitaron primero, los que murieron primero van a ser resucitados, y en el aire nos vamos a juntar los que quedemos vivos. Nosotros en un cuerpo transformado y ellos en un cuerpo de resurrección. Así es que ese va a ser el acontecimiento que va a suceder. Dice el 18, para irnos a otra cita. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto es lo que estamos haciendo. Alentados, yo los estoy alentando con estas palabras para que ustedes no se entristezcan de que los que se nos mueren, pues un día los vamos a ver. No somos eternos en este mundo, hermanos. Si el Señor se tarda, algún día vamos a morir. Si el Señor se tarda 20 años, a lo mejor muchos de nosotros vamos a morir. Pero lo bueno es que estamos en Cristo. Y vamos a estar allá en el cielo, allá nos vamos a ver junto con los que lleguen después. Entonces uno a veces no quiere que se le muera un familiar porque pues claro, es un dolor. Uno no quiere, pero algún día vamos a pasar por eso si el Señor se tarda. Entonces es algo natural, pero no lo podemos aceptar, no queremos aceptarlo, porque es natural en el hombre, que no queremos perder a nadie. Pero si lo vemos, como dice el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para Pablo dice es mejor estar con Él. Pero por causa de la iglesia dice, prefiero quedarme un tiempo más. Pablo sabía lo que decía, porque él sabe que en Dios, allá en el cielo es mejor que aquí. Pero como nosotros no conocemos al cielo solamente por medio de la palabra, entonces se nos hace difícil dejar este mundo, porque creemos que aquí lo tenemos todo. Pero si cuando lleguemos allá, hermanos, no vamos a querer regresar para atrás, porque allá todo es paz, todo es gozo. Allá no hay pecado, allá no hay maldad, allá no hay mentira, allá no hay engaño, allá no hay nada. Allá todo es paz, gozo en el Señor, y es por toda la eternidad. Por eso vale la pena que a veces aquí pasemos por sufrimientos, porque allá no va a haber sufrimiento. Allá va a ser gozo eterno, paz eterna. Y vale la pena sufrir aquí, pasar las aflicciones que tengamos que pasar en este mundo, porque no nos queda otra, hermanos. Si estamos afligidos, ¿qué podemos hacer? Pedirle a Dios que nos ayude. No nos queda otra cosa. Estamos en sus manos. Pero Dios es poderoso para darnos paz, para darnos el consuelo, para darnos el gozo que a veces necesitamos aún en las luchas y las pruebas, tener gozo. Pero Dios es el autor de todo. De Él viene todo. Lo que tenemos que hacer es ponernos en sus manos y Él nos dará lo que necesitamos, sea paz, sea gozo, sea tranquilidad que necesitemos. Él nos la da porque Él tiene todo en abundancia. Bueno, eso es lo que dice en Tesalonicenses. Ahora, bueno, vamos ahora al capítulo 5 y versículo del 1 al 11, porque sigue hablando en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 5 y el versículo del 1 al 11 vamos a leer. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Se fija que sigue hablando del arrebatamiento. Por eso escogí el capítulo 5 para seguir hablando. Dice dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea que no, de repente va a venir. Y dice el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Está hablando de aquellos que no son la iglesia de Cristo. Aquellos que
que están confiados en el gobierno, que están confiados en el presidente, que para ese tiempo el anticristo va a ser el que va a gobernar. Entonces, cuando digan en todo el mundo paz y seguridad, eso quiere decir que viene el anticristo a reinar. Si usted todavía está aquí, entonces, o si la iglesia todavía está aquí, y que escuchemos por las redes sociales que hay alguien que promete paz y seguridad, tenemos que tener nuestro cuello, nuestra cabeza erguida, esperando al Señor, porque ya está a las puertas el anticristo. Sigue diciendo el 4. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. En otras palabras, ustedes tienen entendimiento. Sigue diciendo el 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En otras palabras, lo que quiere decir es que nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía y que nos dirige y que nos muestra. O sea que nosotros no estamos en tinieblas, no estamos en pecado, no estamos ignorantes de lo que va a suceder. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio de las cosas que están pasando y que van a suceder si nosotros nos mantenemos bajo su abrigo. Dice el versículo 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, no seamos como los que dicen esto no va a pasar, esto no va a acontecer. Esos son locos, esos que dicen que va a venir Cristo. Ellos están dormidos espiritualmente, no están esperando la venida. Dice que no durmamos como aquellos que ignoran la venida del Señor. No velemos como ellos, sino que no durmamos como ellos, sino velemos y seamos sobrios. Estemos alerta, estemos viendo qué está pasando, qué se está anunciando. Porque ya estamos en los últimos días, ya estamos a punto de que la iglesia sea arrebatada. El 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Este es un ejemplo, que aquellos que duermen, pues duermen de noche porque se les hizo noche. Pero nosotros tenemos que estar siempre despiertos espiritualmente. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. En otras palabras, ellos buscan siempre el refugio en el alcohol cuando están de noche, porque el día siguiente tienen que trabajar. El 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al decir ese versículo que dice que Dios no nos ha puesto para ira, que Dios no nos ha puesto para que nos venga un juicio. Dios no nos ha puesto para recibir juicio como va a recibir juicio el mundo. No, Dios no nos puso para recibir juicio o ira, como dice allí, sino para recibir salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros no podemos recibir lo que le viene a este mundo. Por eso creemos que la gran tribulación no la va a pasar la iglesia. Y ahorita vamos a tocar ese tema. Porque hay quienes dicen que sí va a pasar la gran tribulación la iglesia y hay quienes dicen que no. Ahorita vamos a llegar ahí. Hay mucha polémica acerca de esto, de la gran tribulación y del arrebatamiento. Porque hay quienes dicen, yo escribí aquí, porque yo he escuchado a algunos teólogos, porque acuérdense que la iglesia se compone de presbiterianos, de los que son muy teólogos, los bautistas, muy teólogos, se compone de metodistas, se compone de pentecostales, se compone de muchas ramas el cristianismo, pero todos creemos en Jesucristo, en la venida, en que el Señor va a venir. Pero hay unos creen que la gran tribulación que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hay quienes dicen que la iglesia va a ser arrebatada durante la tribulación, cuando ya esté la tribulación. Y hay otros que dicen que va a pasar la gran tribulación la iglesia y después va a ser arrebatada. Pero la mayoría de nosotros, y yo soy uno de ellos, creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Porque como dice ese versículo, el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Yo no sé si ya habíamos terminado, nos faltan todavía, ¿no? En Tesalonicenses. Yo creo que les dije hasta el 11, ¿verdad? Creo.
No quiero dar la completa la enseñanza porque es por eso escribí. Al 11. Vamos a seguir leyendo. Ok, me había brincado. Vamos al versículo 10 para terminar lo que yo había apuntado. Dice que Él murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con el Señor. El 11, hasta allí. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es lo que estamos haciendo ahora, edificándonos unos a otros y nos estamos animando uno con otros. Entre más se congregan en una iglesia, pues uno se anima más para predicar. El que predica, el pastor o los que estén dirigiendo, ¿verdad? Y la iglesia se anima más cuando el que está predicando bien, conforme a la doctrina, conforme a la Biblia. Entonces, así nos animamos unos a otros, ¿verdad? Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahorita nos estamos edificando con la palabra de Dios, porque nuestra fe está creciendo. Nuestra fe ya no estamos como en la fe que teníamos hace rato. Ya con la palabra de Dios nos aumentó la fe. De que un día vamos a ver a nuestros seres queridos y que estamos esperando su venida y esperemos que sea pronto para no ver muerte y ser arrebatados y estar allá con el Señor, junto con los que ya murieron, con la iglesia que esté caminando en pie. Bueno, entonces esa es la polémica de muchos que no saben. Unos dicen que va a pasar por la gran tribulación la iglesia, otros que no va a pasar, otros que después va a ser arrebatada, lo que ya pase la gran tribulación. Pero ¿cómo Dios nos va a juzgar junto con el mundo si nosotros somos los hijos de Dios? Entonces esa es la polémica que hay, que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pero yo creo más bien lo que dice la Escritura, porque hay ejemplos en la Biblia donde creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que Dios va a sacar a su iglesia y la va a llevar antes de que venga el juicio a este mundo. Y uno de esos ejemplos es en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 5 al 9. No se preocupe que a lo mejor hoy nos salemos un poquito más temprano. Ya voy a terminar casi, para que no se me duerman algunos. Yo dije, bueno, esta enseñanza lo voy a hacer un poco más cortita porque es miércoles y mañana hay que trabajar. Así es que chance salgamos unos 10 minutos antes, no sé. Pero vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 9, donde allí hay un ejemplo de Noé y hay un ejemplo de Lot. Dice versículo 5 de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, hablando de Dios cuando trajo juicio, ¿verdad? Sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí está hablando de Noé, que Dios lo hizo que construyera un arca y allí metió a su familia. Fueron 8 personas los que se salvaron. Entonces, Dios no condenó a Noé junto con su familia porque Noé era justo, pero sí condenó a todo el mundo de ese tiempo porque nunca creyeron a Dios y era gente mala, que dice la Biblia que a Dios le dolía en su corazón haber creado al hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y sabemos que por medio de Noé estamos ahora en pie, la humanidad se ha multiplicado a causa de Noé, que era justo. Entonces, aquí vemos un ejemplo de que Noé no pereció en el diluvio porque él era justo. Noé es tipo de la iglesia que vive en justicia, que somos justificados por Jesús, no por nuestras propias cuentas, sino porque Jesús nos justificó. Dice el versículo 6, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, el 6, el 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice que aquí que libró a Job. Cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, Job estaba en Sodoma. Lot estaba en Sodoma con su esposa y sus 2 hijas. Y Dios mandó 2 ángeles para que lo sacaran de Sodoma y Gomorra, para que no perecieran, porque Abraham estaba intercediendo para que Dios no destruyera estas ciudades.
Pero como no había ni siquiera 10 justos, pues Dios dijo, no hay ni 10 justos en esa ciudad. Entonces, por misericordia, Dios mandó a sacar a Lot con sus 2 hijas y su esposa, que su esposa en el camino le decían los ángeles que no volteara para atrás a ver las ciudades, y ella no hizo caso y volteó para atrás y se convirtió en estatua de sal. Y ahí dice que hasta entonces está esa estatua ahí, según hasta que se escribió ese libro. Entonces, las 2 hijas sí se fueron con Lot, sí se salvaron, pero sabemos lo que sucedió la otra vez, ya les conté. Bueno, pero aquí Lot era justo. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, de los que vienen en Sodoma y en Gomorra, porque eran bien perversos. Y el 8 dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí Lot dice que este versículo, que él era justo, y dice que cada día afligía su alma, viendo las injusticias que se hacían y las maldades que se hacían en Sodoma y en Gomorra, donde él estaba viviendo con esa gente. Así nosotros, como justos, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está sucediendo, las leyes que están ahora, sabemos que eso es injusto y en realidad afligimos nuestra alma cada día, cuando nos damos cuenta cómo está viviendo la gente allá afuera. Que ya mucho homosexualismo, mucho lesbianismo, y ellos tienen sus derechos y tú no puedes decir nada porque ellos lo respaldan la ley y todo eso, pues uno se aflige porque eso es incorrecto, eso es antibíblico y eso va de mal en peor. Todo eso está sucediendo y así estaba. Por eso empezamos en el capítulo 24 de Mateo, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como estaba en tiempos de Noé, así está ahora, así está sucediendo. Y en Sodoma y en Gomorra, el justo Lot, él se afligía cada día su alma, viendo los hechos inicuos de ellos, oyendo y viendo todo lo que hacían. O sea que él estaba turbado al ver toda la maldad que se hacía en esas ciudades. Pero Dios lo sacó para que no le cayera el juicio a él también. Dice que mandó fuego y azufre y consumió a las 2 ciudades. Entonces libró a Job del juicio. Entonces Noé y Job son tipo de la iglesia para no pasar por un juicio que venga a todo este mundo, como se está esperando en la gran tribulación, donde van a pasar muchas cosas. No es solamente la persecución, sino que va a haber terremotos, va a haber todo lo que cuando usted lee Apocalipsis, usted se da cuenta de todo lo que va a pasar. Cuando las copas de la ira de Dios son derramadas, las trompetas son juicios de Dios, las 7 copas y las 7 trompetas son juicios de Dios. Cuando usted los lee en Apocalipsis, ahí dice que va a pasar en cada sonido de trompeta y cada derramamiento de cada copa, lo que va a suceder. Va a ser destrucción en todo el mundo. Eso es aparte de lo que es el anticristo gobernando. O sea que no nos conviene quedarnos, hermano. Nos conviene irnos. No nos conviene quedarnos en la gran tribulación. Por eso hay que esperar con ansia que el Señor venga ya. Porque así como Lot, así debemos estar nosotros. Abrumados por la nefanda conducta de este mundo. Decepcionados por este mundo, por lo que piensa la gente. Ya la gente ya no piensa normal, ya no piensa como una persona natural. Ya las personas, uno se queda sorprendido de lo que piensan y de lo que hacen y lo que dicen. Y ya no se esconden. Por eso a nosotros nos duele, nos aflige, porque tenemos hijos y están creciendo y uno no haya ni cómo decirles que eso es diabólico. Gracias a Dios que conocen la palabra, les estamos enseñando y no están ignorantes. Pero imagínense los que no vienen a una iglesia, los hijos que no vienen a una iglesia de nuestros parientes, que no llegan a una iglesia y no reciben palabra de Dios. ¿Cómo ven ellos esas personas? ¿Cómo les van a explicar si no conocen de la palabra? Nuestros familiares, que muchos tenemos familiares, al menos yo, que no conocen de la Biblia. ¿Cómo les van a enseñar a sus hijos? Mira, esto es diabólico, mira, esto es antibíblico, eso que está pasando en el mundo, eso ya estamos en los últimos días, porque no conocen. Pero nosotros que conocemos podemos enseñarles a nuestros hijos para que no estén ignorantes. Dice el 9, para irnos a otros versículos y terminar. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Sabe el Señor librar
a aquellos que son justos. Por eso esos versículos nos dan a entender que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que el Señor nos va a librar por ser justos delante de Dios por causa de Cristo. El Señor sabe cómo nos va a librar. El Señor sabrá cómo nos va a librar para no pasar por la gran tribulación. Por eso muchos creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Aunque otros dicen que sí, otros que a lo mejor, otros que en el procedimiento. No sabemos. Pero yo espero que seamos levantados antes de que aparezca el anticristo y antes de que la gran tribulación se manifieste. Que ya la iglesia no pase por eso, sino que seamos arrebatados junto con nuestras familias, con nuestros niños. Amén. Eso es lo que esperamos. Debemos mantener firme nuestra fe y nuestra confianza en que el Señor vendrá por nosotros. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Ya en 5 o 10 minutos terminamos. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y luego el versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ese versículo dice que no nos conturbemos, que no nos movamos fácilmente en nuestro modo de pensar. Hay que esperar su venida, hay que esperar que el Señor va a venir por su iglesia, hay que anhelar su venida, hay que estar constantemente orando, velando. Amén, porque estas cosas porque el Señor está cerca, dice allí, ¿verdad? Vuelvo y repítelo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que pensemos conforme dice la Biblia, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, que ninguna influencia por ahí satánica nos desvíe de la esperanza que tenemos en el Señor, que vamos a ser arrebatados, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice ahí, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que tenemos nosotros que estar siempre 100% seguros que el Señor ya está a las puertas y no podemos nosotros distraernos por ahí, no podemos nosotros desviarnos del enfoque. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así tenemos que estar día con día, puestos los ojos en el Señor. No tenemos que distraernos con el mundo, ni con las vanidades que el mundo ofrece. Entonces tenemos que estar firmes en la fe. Ese es el consejo del Señor para nosotros. Por último, vamos a Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Porque ahí está hablando una parábola el Señor Jesús. Está hablando de un juez injusto y una viuda. Versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que esta parábola se refiere, Jesucristo, a que hay necesidad de orar siempre y no desmayar. No dejemos de orar. Hay que orar siempre. No desmayemos. Día con día hay que estar en constante oración. Y aquí se refiere a esta parábola de esta viuda. Versículo 2 dice, diciendo acerca de esta parábola, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Vamos a leer de corrido para no tardarnos. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y Él contesta, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El punto de vista de esta parábola es que dice que esta viuda insistía y insistía para que se le hiciera justicia a ese juez que era injusto en esa ciudad. Pero ella tenía fe de que tarde o temprano este juez le iba a hacer justicia de su adversario, alguien que la molestaba, alguien que abusaba de ella,
Y ella estaba constantemente buscando, pidiendo, rogándole a este juez que le hiciera justicia. Y este juez dijo, bueno, ni temo a Dios ni a hombre, no me importa nada, pero porque esta viuda me es molesta, me va a agotar la paciencia, le voy a hacer justicia. Solo porque ella venía y le rogaba y le rogaba y le rogaba cada día. Y dice, ¿y acaso Dios, acaso vuestro Padre, dice, y yo os digo que pronto le hará justicia, dice el versículo anterior, dice, ¿acaso Dios, dice, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si nosotros clamamos día y noche, ¿verdad?, al Señor por nuestras necesidades o por lo que esté pasando, que estemos en constante oración pidiéndole al Señor, dice que no se va a tardar en respondernos. Es lo que dice el Señor. Dice, es el otro versículo, dice, se tardará en responder, dice, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso es lo que nos pone a pensar ese versículo. Cuando venga el Señor, ¿será que habrá personas que lo estén esperando? ¿Será que habrá una iglesia que esté esperando su venida? ¿Será que hay fe de que el Señor va a venir? Eso es lo que quiere decir ese versículo. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en su iglesia que lo espera? Por eso tenemos que nosotros constantemente estar orando al Señor, esperando su venida y pidiéndole a Dios misericordia por toda nuestra familia, por la iglesia y por todo lo que está pasando, para que así nos mantengamos velando y orando, como dice su palabra. Por último, vamos a Marcos capítulo 33, versículo 33 al 37. Porque ahí también habla Marcos acerca de la venida del Señor. Marcos capítulo 13, versículos 33 al 37, ahí terminamos. Dice, no lo pones, ¿verdad? Dice el 33 del versículo 13. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Está cerca la venida del Señor. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Aquí está diciendo ese versículo que nos mantengamos velando porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. Si al amanecer, al anochecer, siempre tenemos que estar nosotros constantemente esperando su venida. No sabemos si al anochecer, al amanecer, durante la noche o en la madrugada, el Señor va a venir, hay que mantenernos, ¿verdad? Firmes, el 36, perdón. Dice, para que cuando venga, de repente no os haya durmiendo. Acuérdense que dormir es estar distraídos. Dormir tipifica de que tú no estás esperando su venida, de que tú estás entretenido con las cosas que el mundo ofrece. Tú estás entretenido con la tecnología o con esto, con aquello, con el pecado, qué sé yo, pero no estás esperando su venida. Por eso dice, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo, no os haya distraídos, no os haya desaprevenidos. Y el 37, ahí terminamos. Dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En otras palabras, lo que le digo, porque ahí estaba con sus discípulos, dice lo que a ustedes como discípulos les digo, a todos les digo. Nosotros también estamos incluidos ahí, porque es a todos los que escuchan esa palabra, a todos los que leen esa palabra. Entonces, eso es para todos, hermano, para todos nosotros. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Es el consejo, velar hasta que el Señor venga. ¿Qué hace un velador? No se duerme. Allá en México hay empresas, no sé ahora, me imagino que sí, hay empresas donde ponían un velador y ese velador tenía que estar constantemente con los ojos abiertos. Si se dormía y llegaban y hacían algo, robaban o qué sé yo, le echaban la culpa al velador y lo castigaban. Entonces el velador tenía que estar constantemente despierto. Así debemos estar nosotros también, día y noche, espiritualmente, despiertos, velando la venida del Señor y viendo cómo este mundo se está perdiendo, cómo los tiempos se están cumpliendo, las profecías se están cumpliendo, y estar siempre esperando su venida, como dice el Señor en Apocalipsis, el Espíritu y la novia digan, ven Señor Jesús.
La iglesia dice, ven Señor Jesús, esperamos tu venida. Así tenemos que estar constantemente velando, orando, esperando la venida del Señor, porque estamos en días finales, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo? Es lo que la Biblia dice y eso lo creemos porque es palabra de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Pasen al altar, cantamos una alabanza, un canto y nos despedimos. Le damos gracias a Dios por su palabra, por su Espíritu Santo, que es el que nos dirige y es el que nos da entendimiento. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor. Usted allí cierre sus ojos, medite en el mensaje y vamos a adorar a Dios con este canto y nos despedimos. Sí, Señor, que allá nuestros hermanos donde están en sus hogares, Señor, hayan recibido también tu palabra, Señor, o los que van a escuchar el mensaje después, que podamos, Señor, todos, Señor, entender que estamos en tiempos finales, Señor, que la iglesia está pasando por los tiempos finales, Señor, que tu venida está a las puertas, Señor, y que tenemos que estar velando y orando, como dice tu palabra, que así nos encuentres, Señor, como las 5 vírgenes prudentes que llenaron sus lámparas, que así tengamos aceite en nuestra lámpara, para cuando tú vengas, Señor, seamos levantados, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir estos tiempos y que no nos sorprenda, Señor, durmiendo, sino velando. Te adoramos, Señor. Adoremos a Dios con este canto. Gracias, Señor.
Tú nos amas, Señor. Tú nos amas con amor eterno, Señor. Tú diste tu vida por nosotros, Señor. Y en ti confiamos, Señor, que prontamente tú vienes por tu pueblo, tú vienes por tu iglesia, Señor. Estamos esperando tu venida, Señor. Por favor, Señor, no te tardes, Señor. No te tardes, Señor, porque estamos, Señor, en tiempos, Señor, peligrosos, donde solamente tú nos puedes sacar de este mundo, Señor, y llevarnos a la presencia del Padre. Anhelamos tu venida. La iglesia dice, ven, Señor. El Espíritu dice, ven, Señor Jesús. Esperamos tu venida, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da paz, nos da gozo y que nos da esperanza, Señor, de que pronto te veremos. Por ahora, Señor, te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Lleva nuestros vehículos con bien, Señor. Que lleguemos con bien a nuestros hogares y que podamos descansar en tu presencia. Que nuestros hermanos allá donde nos estén siguiendo, Señor, en sus hogares también reciban tu paz, reciban tu gozo y reciban la fortaleza que necesitan, Señor, para seguir hacia adelante, Señor, esperando tu venida con ansia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En tus manos nos ponemos, Señor. Llévanos con bien. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos el domingo a las 5. Aquí de nuevo. Véngase con el deseo. El viernes, perdón. Estaba pensando que era viernes hoy. El viernes de jóvenes a las 7:30. Véngase y adora a Dios junto con nosotros y reciba palabra de Dios. Dios le bendiga y hasta el viernes.